Son cinco, son cinco, son cinco héroes cubanos. Son cinco, que los yanquis secuestraron. El proyecto sociocultural Colectivo Entre Amigos reunió ciudadanos de diversas nacionalidades solidarios con la Revolución Cubana por la causa de los 5 héroes antiterroristas cubanos. Al evento asistieron por la representación cubana el excelentísimo señor Orlando Requeijo, embajador de la República de Cuba, José Antonio García, cónsul general, así como Sailí Prieto, segunda secretaria para los asuntos de prensa. En homenaje a estos 5 compañeros que se encuentran en Estados Unidos en una situación muy difícil. Esta solidaridad que se muestra con respecto a ellos es una causa nuestra. I'm not General Clapper. My name's Peter Coyote. I'm an actor and a politically engaged citizen. I hope you'll take a few minutes to learn something about the case of the Cuban. Los participantes expresaron con el uso de medios audiovisuales, música, poesía y danza el apoyo a la causa por la liberación de Antonio, Gerardo, Fernando, Ramón y René. Y como defender Cuba, lo más importante yo pienso que podemos hacer nosotros. Donc depuis l'extérieur, donc Virgilio, il essaye de défendre Cuba. D'accord. ¿Qué hemos hecho? Tratando de que llegue el máximo de información real al exterior, tratando de que la gente sepa la verdad sobre Cuba. Es el mejor método que nosotros tenemos para defender Cuba. Y aquí, si ustedes leen, pueden encontrar todo sobre Cuba que no se dice aquí. Todo lo que no nos dicen lo encuentran aquí. Y es el medio que nosotros hemos tenido de decir la realidad, la verdad y romper estas mentiras que nos están diciendo. Es una lucha constante. Sûr de moi, au milieu de l'orage. El poema de Antonio Guerrero, miércoles 10 de febrero 2010, fue declamado en 5 lenguas por integrantes del colectivo Entre Amigos. Passerons encore les nuits obscures بدون أن يستطيعوا سحق الفجر من آخر يوم الظلم أشقاء في الصراع متضامنين يتضاعفون مثل أوراق الربيع. Коснувшись меня своей тенью, они не смогут затмить зарю в последний день неправды. Yakija Purillanja, Sabachiri, Tutakunanti. Ilaritaja mana harkaita tinhachu. Tukuptin mana munas hankutaja. Aujahmasi. Ustedes nos darán la victoria. Ustedes estarán con nosotros en la gran jornada del regreso. Antonio Guerrero. La actividad transcurrió en un ambiente fraternal y las interpretaciones de los artistas fueron apreciadas por los asistentes. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura me puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara con la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
gran placer estar en este homenaje a los prisioneros en América. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, colgando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos juntos, carajo, que para amanecer no hace falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán banderas para abrazarnos con ellas, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. A ver, vamos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Baila así, suave no queda el compás. Baila así, para que pueda bailar. Baila así, con la cadera mamá. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante. Parce qu'il est lui aussi dans une prison des États-Unis, à Gaza, avec le relais du gouvernement israélien à la botte des États-Unis. Je voulais... Prisonnier cubain que je ne connaissais pas trop. J'avais regardé un petit peu sur internet de quoi il s'agissait, ça m'a quand même aidé à comprendre. Après cet événement, je l'ai trouvé très fort parce que l'intervention des artistes, des danseurs et la récitation du poème en plusieurs langues, ça crée vraiment une émotion très forte. Il y avait des chanteurs vraiment brillants, très, très touchants. Nosotros, los bolivianos, los cubanos, venezolanos, peruanos, colombianos, la misma patria, los mismos corazones. Y un día seremos grandes, unidos en esa paz, en esa solidaridad y confraternidad. En el día de hoy llegamos acá a París y nos encontramos con los compañeros de la hermana República de Cuba, en el cual nos invitan a un evento fabuloso, en el cual nosotros nos sentimos muy contentos de participar en razón a nuestra afinidad en términos de la ideología, en términos de la esperanza, en términos de la razón que mueve a los pueblos en este momento. Y pues brindamos un saludo de corazón del pueblo colombiano a los compañeros cubanos. Estamos de acuerdo, estamos solidarios con todo lo que tiene que ver con los prisioneros que tiene el imperio en este momento, de los compañeros cubanos, los 5 héroes cubanos que deben ser liberados como exige la lógica de la libertad. Y consideramos que este es un momento histórico que el que se está viviendo en el planeta, en un momento en el que los pueblos se están levantando, en que la crisis del sistema capitalista exige que nos unamos, que nos queramos, que nos identifiquemos, y que la línea estratégica, la línea que debemos manejar es la de unidad, unidad, unidad. Son cinco héroes cubanos, son cinco que los yanquis secuestraron. Con René Ramón Gerardo, por su Cuba se la jugaron. Con René Ramón Gerardo, por su Cuba
cinco compañeros, escucha Obama este cantar, ya lo pide el mundo entero. Escucha Obama este cantar, ya lo pide el mundo entero. Son cinco, mira, son cinco, ¿cómo? Son cinco héroes cubanos, son cinco, que los yanquis secuestraron. El premio Nobel de la Paz se lo merecen los compañeros. El premio Nobel de la Paz se lo merecen los compañeros por defender a su país. Son secuestrados en el extranjero por defender a su país. Son secuestrados en el extranjero. Son cinco, mira que son cinco héroes cubanos, son cinco, que los yanquis secuestraron. Con el machete de Maceo y los versos de Martí, con el machete de Maceo y los versos de Martí, para esas madres patriotas, que su lucha no quede ahí. Para esas madres patriotas, que su lucha no quede ahí. Son cinco, ay, ay, ay. Son cinco héroes cubanos. ¡La guerra! Son cinco, que los yanquis secuestraron. Luchemos todos por su libertad. Son cinco héroes cubanos. Ellos merecen el premio Nobel de la Paz. Los yanquis secuestraron. Ya la historia, mira, los absolverá. Son cinco héroes cubanos. Ellos tienen mucha dignidad. Que los yanquis secuestraron. Lucharon y nunca claudicaron. Son cinco héroes cubanos. Sufren injusta condena 5 hombres ejemplares y un canto de libertad ya surca los 7 mares. Cuba, la madre abnegada,